Bienvenidos a un episodio más de Tech Expreso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Expreso. Cuando pensamos en inteligencia artificial, solemos mirar hacia Silicon Valley, China o Europa, pero hoy queremos hablar de una noticia que está cambiando la conversación. México ya figura entre los 10 países con mayor desarrollo de patentes relacionadas con la inteligencia artificial. Y esto plantea una pregunta muy interesante. ¿Estamos dejando de ser consumidores de tecnología para convertirnos en creadores de innovación con impacto global? Para profundizar en este tema, nos acompaña hoy un invitado muy especial, Jorge Mandujano, CEO de Beyond Technology, quien nos ayudará a entender mejor cómo la inteligencia artificial aplicada está impulsando eficiencia operativa, competitividad y nuevas oportunidades para distintas industrias. Jorge, bienvenido, me da mucho gusto tenerte aquí. Un placer estar aquí. Me gustaría comenzar con una reflexión general. Por este momento, representa un punto de inflexión para México y para las organizaciones que operan en la región. Para ti, ¿qué significa que México ya sea parte del top 10 de los generadores de patentes de IA? Yo creo que es una grata sorpresa. Yo creo que este proceso o esta revolución de la inteligencia artificial nos va a permitir como país a dar un salto cuántico, o a veces en inglés se dice leapfrog, para poder insertarnos en una nueva era tecnológica que en esta ocasión afecta no solo la tecnología, sino toda la sociedad en su conjunto. Entonces, la inteligencia artificial llegó para afectar o para mejorar la operación de todas las personas, de todas las empresas y de toda la sociedad. Y es algo que tenemos que entender. Es algo que es una implementación muy rápida, tiene que ser actualizada y hay datos interesantísimos en lo que esto va a tener en impacto en el mundo. Por ejemplo, algunas cadenas encuestadoras lo que dicen es de que se van a generar 1.200.000 nuevos empleos para poder soportar este cambio, pero que también se van a perder 800.000. Entonces, eso de que, si metemos inteligencia artificial nos vamos a quedar sin trabajo, no es cierto. Lo que sí es cierto es que esas 800.000 van a tener que ser reeducadas para poder utilizar la inteligencia artificial y utilizar esos nuevos puestos en donde la inteligencia artificial ayuda definitivamente a generar mayor eficiencia, rentabilidad, visión en todos los corporativos. Entonces, yo creo que esto es un dato que es muy interesante. Otro dato que es interesante es empresa que no se meta o persona que no se meta a la inteligencia artificial, la empresa puede desaparecer o la persona puede quedar completamente desconectada del mundo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial llegó para ser una herramienta que nos ayuda a crecer. Es una herramienta que debe de exponenciar nuestro conocimiento. Entonces, lo que empezamos a ver en las organizaciones es que la inteligencia artificial hace que el experto en procesos, el experto en tecnología, el experto en operaciones, haga mejor su trabajo y genere mayor valor hacia la organización sin tener que depender de una área que tradicionalmente se ha llamado tecnología. Y esa es una gran oportunidad. Esa es una gran oportunidad para el país, porque entonces podemos empezar a desarrollar aplicaciones, desarrollar ofertas que nos permitan penetrar en el mundo en esta nueva era o en esta nueva revolución de la inteligencia artificial y a partir de ahí nosotros como organización poder, como país, poder crecer. Entonces, algo que es muy interesante es todo lo que sea los accesos de primer nivel en educación, en medicina y en cualquier sector, van a ser o estar accesibles a la mayoría de las personas. Entonces, nuestra oportunidad como sociedad es empezar a desarrollar este tipo de aplicaciones con IA para resolver el primer nivel y crecer no solamente en una oferta de trabajo, sino también en los servicios que le damos al país. Entonces, muy importante que el gobierno regule, que el gobierno dé gobernabilidad a todo este crecimiento, pero tomando en cuenta que hoy la penetración de telefonía celular, de Internet es ya muy importante en el país, va a permitir que la gente, los usuarios, puedan capacitarse más fácilmente en muchas áreas, ¿ok? Entonces, vamos a poder tener acceso a mayor información en donde las personas que quieran superarse realmente
puedan tener esa información, explotar sus capacidades y poder crecer en todos los aspectos social, económico y socialmente. Pero ese es el secreto, el que tengamos la disciplina, la capacidad y nos quitemos un poquito de la flojera de delegar la información a los sistemas, a la inteligencia artificial para que ellos hagan todo. Es más bien una plataforma en la cual nosotros podemos utilizarla, ser mejores, y ahí está la oportunidad de México. La oportunidad de México es empezar a crear ese tipo de agentes, ese tipo de aplicaciones para poder explotar en este nicho de mercado que no solamente cambia México, cambia el mundo. Y si tomamos en cuenta que hoy el acceso a Internet es mundial, nos permite posicionarnos muy diferente en un nuevo entorno. Y justo como mencionas, desde tu experiencia, ¿cómo pueden los líderes construir una cultura en sus empresas donde la IA complemente el talento humano en lugar de generar resistencia o incertidumbre a la pérdida de trabajo, que en lugar de eso se transformen en nuevos puestos de trabajo? Yo creo que algo muy importante es educar, educar a la sociedad, educar al mundo, educar a los colaboradores. Entonces, a nivel empresarial, es importantísimo hacer énfasis que la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, vino a darnos una mejor forma de trabajar. Pero es un hecho que todos y cada uno de los que participamos tenemos que encontrar, explotar nuestras habilidades. Si yo soy especialista en finanzas, en marketing, en operaciones, explotar lo que yo sé con más información, con más herramientas para poder crecer. Yo creo que eso es algo muy importante. El rechazo al cambio va a existir, no solamente en las empresas, sino también en la sociedad. Pero, como mencioné en la respuesta pasada, las estadísticas dicen que se van a crear 1.200.000 trabajos nuevos y teóricamente 800.000 se pueden perder o se pueden recapacitar. Entonces, yo creo que el mensaje claro es, oigan, es una oportunidad para superarnos en todo y para todos. Sin embargo, necesitamos, ahora sí que echarle ganitas para que esto funcione. Hay que aprender nuevas áreas. Y las organizaciones tienen que dar la posibilidad o las herramientas o los canales para poder capacitarse, para poder entrenarse en la IA y el poder hacer mejor su trabajo. Claro. Y nosotros en la tendencia del desarrollo de estas patentes de IA en Latinoamérica podemos sentir que son un poco que van más hacia la acción de resolver algún problema en concreto, a diferencia de los desarrollos de patentes de IA, como funcionan a lo mejor de pronto en Europa y Estados Unidos, que se desarrollan sin tal vez de pronto tener un fin claro. ¿Qué ventaja ves tú que nosotros desarrollemos estas patentes desde la necesidad de resolver un problema que ya existe frente a las demás? A ver, hay algo que es muy importante. Una patente como tal tiene que contener un componente de hardware y de software, ¿ok? Y tiene que ser completamente diferenciada como para que alguien no la utilice. Nosotros en Beyond ya estamos con una patente debido o gracias a un área de IoT en la cual desarrollamos una cámara que te permite ver, oler y escuchar, que está sobre un riel y está orientada ahorita la patente en lo que es la industria agrícola porcícola. Entonces, tenemos la capacidad que con esa cámara y un riel estamos yendo y viniendo para analizar el comportamiento de cada uno de los cerditos. Esa oferta se llama Farm Guardian y esa es la patente. La patente que tenemos es una patente que está compuesta de muchos factores. Primero, la cámara, que es propiedad nuestra, repito, se hizo con nuestra gente en Puebla en IoT. La parte del componente de IA, en donde con Deep Learning o Machine Learning estamos analizando cada uno de los cerditos. Y está la parte física, que es el riel, que por ejemplo se autoenergiza para poder ir y venir y ver a los cerditos desde arriba. Entendamos que los cerdos son muy sensibles a que los toques. ¿Ok? Entonces, es importantísimo entender que podemos hacer esa patente, que podemos generarla y entonces esa patente es lo suficientemente diferenciada por todos los componentes de hardware, software, inteligencia artificial que te estoy mencionando y por eso
procedimos a la patente. ¿Ok? Entonces, la patente es muy importante hacerla a través de hardware y software. Y hay un proceso de registro en el país y hay un proceso de registro a nivel mundial. ¿Ok? Nosotros ya estamos en el proceso de registro a nivel mundial. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando el producto es 100% software, tenemos que hacer registro de autoría intelectual. ¿Ok? Entonces, algo que hemos recomendado mucho porque somos fieles creyentes que los mexicanos con la herramienta, la capacidad, la verdad es que los mexicanos tenemos esa característica de que, pues, si hay un problema, lo resolvemos. No estamos limitados a ciertos bloques en donde, no, yo soy el especialista de A y no me meto al B. Los mexicanos tenemos la visión de poder ver las cuestiones integrales. Y dos, la realidad es que no nos para nada. Y eso a través de mi experiencia profesional, desde el cableado estructurado a la fecha, nos lleva a que el ingenio mexicano es lo suficientemente hábil para poder crear la solución en donde el problema es complejo. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que explotar como país y ese proceso de registro tiene que ir acompañado con un especialista, tanto en el país o en México como a nivel internacional, porque, y lo vivimos, nosotros teníamos un asesor que era más especialista en marcas, no tanto en patentes, no era tan científico y pues en mucho tiempo avanzamos 1 yarda, si hago una analogía con el fútbol americano. Y cuando llegó la persona experta en el tema, avanzamos las otras 99 y metimos el touchdown. ¿Por qué? Porque el experto fue el que vio el valor en el riel, el valor en la cámara, el valor en la inteligencia artificial y presentarlo en el lenguaje correcto para que los científicos y las empresas que registran patente lo entiendan perfectamente bien. Entonces, algo muy importante es tener una muy buena asesoría para poder llevarlo a cabo. Ahora, por supuesto que yo fomento y motivo a que más empresas mexicanas estemos trabajando con la IA, estemos trabajando con IoT para poder registrar marcas en el mundo. Ya están en el número 10, como lo comenté en alguna de mis pláticas que hago en redes sociales, ya es un gran logro. Sin embargo, yo creo que podemos estar entre los mejores 5 si realmente existen las capacidades para poder hacerlo. Algo muy importante es que siempre el ser humano busca un pretexto. No, esto es mucho dinero. No, es que no tengo el presupuesto para hacerlo. Esto no es una cuestión de dinero. Esto es una cuestión de creatividad, de capacidad, de querer hacer las cosas y poder trabajar sobre esta idea que tienes. ¿De acuerdo? Entonces, con un buen asesor puedes decir, no, es que esto ya existe, ¿para qué le meto ahí? O esto no existe y entonces puedo crecerlo radicalmente. Entonces, yo creo que este es un proceso importante. De acuerdo, y justo como mencionas, puede generar como algún tipo de resistencia el decir: "Es muy caro, es muy complicado". ¿Tú qué le dirías a estos tomadores de decisiones de implementar correctamente una patente de IA dentro de sus empresas? ¿Qué beneficio les va a traer, a largo, corto, mediano plazo? Una patente lleva consigo una diferenciación. O sea, para que a ti te registren una patente, tienes que tener una diferenciación importante en tu oferta en el mercado. ¿Ok? Entonces, esa diferenciación puede ser por alguna parte novedosa, por el cúmulo o el grupo de muchas partes novedosas, pero siempre tiene que haber creatividad para afrontar un problema. Si no, si no hay un valor agregado, no hay forma de sacarlo. Entonces, algo que se tiene que fomentar muchísimo en las organizaciones, y nosotros lo hacemos, es no tenerle miedo al fracaso, no tenerle miedo al error. Entonces, premiamos cuando alguien intenta y aún y si fracasa, es que aprende. Y puedes equivocarte 1 o 2 veces con un fracaso. Ya 3, 4 veces ya se llama de otra forma. Pero mientras tú te estés equivocando, pero estés aprendiendo y estés mejorando, vas a ir generando un valor agregado que un producto que tenga hardware y software te va a permitir crecer sobre eso. Entonces, yo creo que algo importante es que tenemos que fomentar el que quitar el miedo
al rechazo, el miedo al fracaso, para fomentar y aprender sobre lo que vamos haciendo. En la misma patente que nosotros tenemos, al principio pensamos que si le poníamos un collar al cerdito, podíamos sacar su temperatura, su posición y todo. Y resultó que los cerdos son tan inteligentes que se ponían y entre uno y otro se comunicaban de alguna forma y les pedían que se arrancaran ese collar. Entonces, no funcionó. Y no funcionó, y créanme que fue un tema, frustrante, porque creímos que por ahí era. Y fue hasta que mi gente de inteligencia, de IoT, que está en Puebla, dijo: "No, espérame, vamos a hacerlo a través de una cámara por arriba". Se juntaron con los de inteligencia artificial, vieron cómo energizar. Por ejemplo, la energización muy importante, porque al principio lo pusimos en un riel y llevan los cables para que fuera y viniera la parte eléctrica. Y, pues, algunos animalitos se comían los cables. Entonces, cuando mi gente detecta una diferenciación con la energización del riel por sí misma. Entonces, ese, en lejos de verlo como un fracaso, fue como: "Ah, esto no funcionó, pero lo tomo como un reto y lo cambio". Hoy, lo que te puedo decir es que, al tener una cámara viendo a los cerditos 7 por 24, 365, hemos captado información que en muchas ocasiones ni los veterinarios saben. Cómo un cerdo alfa controla a 2 que son los que lo protegen, que le pegan a un cerdo no alfa, y entonces el no alfa no come bien y no llega al peso que tiene que llegar para poder producir la carne. Entonces, esa información se está almacenando, se está aprendiendo a través de las instalaciones que tenemos, y podemos decirte cómo se comporta un cerdo ya con mayor, asertividad o con mayor certeza. En un futuro, esta es una oferta que se está vendiendo a nivel mundial. Cuando el volumen de cerdos sea muy importante en todo el mundo, vamos a poder decir cuál es la mejor carne, cómo se produce más rápido, cuál es la que tiene menos enfermedades, o inclusive si viene una epidemia que pueda afectar a los cerdos, que se haya detectado en alguna región del mundo, y como tenemos la inteligencia artificial que está constantemente analizando, podríamos detectar que eso puede llegar. Pero eso ya es el resultado de lo que tenemos como oferta de la patente y que, por supuesto, se va a ir registrando. Otro punto importante es que la patente puede tener subpatentes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la base de la patente porcícola en la cámara y en el riel. Entonces, la oferta general está basada en esas 2 partes. Pero esa es una patente que la podemos ampliar a pollos, de hecho, estamos trabajando en ello, o agregar otro tipo de componente de IoT y hacerlo no en un entorno cerrado, sino en un entorno abierto. Entonces, esos son el tipo de cosas que necesitas buscar para poder implementar, buscar y mantener una patente, siempre buscando la diferenciación en el mercado. Sí, claro. Y retomando un poco la parte que mencionas, que se tienen que hacer pruebas y que de pronto tal vez fallas, ¿cómo es que pasa el desarrollo de una patente de inteligencia artificial del papel, de las notas, a convertirse en una herramienta que a otra empresa que la implementa, en este caso como, Beyond Farm Guardian en sus granjas, que les genere ahorro, productividad o retorno de inversión para una organización? Bueno, algo que es interesante, que yo creo que es el proceso al revés. Primero entiendes el proceso de negocio y luego empiezas a hacer pruebas con tecnología que desarrollas y empiezas a ajustarla para cumplir con ese problema de negocio. Que esa es nuestra misión. Nuestra misión es entender los procesos de negocio de nuestros clientes y buscar o hacer cuál es la mejor tecnología que los satisfaga. Entonces, yo creo que primero hay que entender el proceso, qué les duele, qué no tienen. Entonces, esto, por ejemplo, en casi todas las granjas porcícolas del mundo, el pesaje, por ejemplo, tienes que cargar al cerdo. Y eso lleva una probabilidad de error en el peso. Llega una probabilidad de error en que tú le dices al otro, pesa 30 kilos, y la verdad es que pesaba 29 y cacho. El estrés que le generas al cerdo. Entonces, con la inteligencia artificial, desde arriba, estás teniendo la posibilidad de ver el cerdo
hacer inferencias, sacar medidas y poder decirte, este cerdo hoy pesa 50 kilos. Inclusive podrías compararlo contra una tabla de crecimiento diario y avisarle al veterinario que ese no está creciendo como debería de crecer. Y entonces ya te puedes meter es que es un cerdo no alfa, que lo están aislando para comer y no está comiendo lo suficientemente bien, y ya el veterinario tomar acciones al respecto. O es un cerdo que se está teniendo temperatura, por ejemplo, a las 2 de la mañana, y le mandamos un mensaje a esa hora al veterinario, lo aíslan, evitan el contagio, evitan el sacrificio de varios cerdos, pero también entienden qué le pasó a ese cerdo, qué vacunas le puedes poner o qué inyecciones le puedes poner, y después empezar a sacar relación entre lo que le pones y el resultado que tienes. Entonces, son de las cosas que puedes hacer y que ayuda mucho a que este valor agregado mejore a las granjas porcícolas. De ahí tenemos análisis de cuál es el impacto de esta tecnología en los estados financieros de una granja porcícola. Entonces, hoy te podemos decir que si tú implementas esto en tu granja porcícola, en 1 año vas a tener este beneficio, en 2 años y en 3 años. Y créeme que dependiendo de la granja, hay unas que son impactantes a 3 años. Entonces, bueno, retomando un poco el hecho de que, México entró, en el top 10 de, patentes de generación de patentes de IA, ¿tú pudieras contarme para ti, como CEO de Beyond Technology, qué significa realmente para el ecosistema empresarial que México haya logrado posicionarse entre los líderes mundiales? Más allá del reconocimiento de pronto, ¿qué oportunidades abre para las empresas actualmente? A ver, yo creo que este número 10 hay que segmentarlo entre las empresas extranjeras que desarrollaron patentes en México y las empresas mexicanas que desarrollamos patentes. Y yo creo que esa es una diferenciación muy importante, porque pues igual alguna empresa muy grande desarrolló la patente y la registró en México porque aquí están operando, pero también esos beneficios se pueden ir al extranjero. En el caso de nosotros, cuando tú tienes una patente en una oferta tan diferenciada verticalmente, lo que nosotros vemos es que al tener nosotros el conocimiento, al tener nosotros el hardware y el software, nos permite penetrar en un mundo y en un sector porcícola que está ávida de estas ofertas. Entonces, si tú te metes a cualquiera de las consultas de IA, cualquier IA generativa, llámese Claude, llámese Gemini, llámese ChatGPT o cualquiera, vas a encontrar que la oferta de Farm Guardian es la más avanzada para poder o para el sector de crecimiento de los cerditos. Algo que es muy interesante es que desde que está en el mercado, no hemos hecho actividades de comercialización para buscar leads. Las granjas nos han buscado para entender la oferta y poder hacerla. Nosotros la comercializamos con un try and buy de 3 meses y ya si les gusta, hacemos una renta mensual por cerdo, ¿ok? Pero lo interesante es que nos han llamado personas de España, de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, de otras partes de Europa. Estamos concursando, por ejemplo, con una empresa en Bulgaria que lanzó un RFP para esto, y lo interesante es que al ver nuestra oferta, yo creo que ese RFP está cambiando, porque ya se dieron cuenta que hay cosas diferenciadas que podemos hacer. Entonces, si esto es bien manejado, nos puede posicionar como empresa mexicana en un sector como líderes de dicho sector. Y eso marca una gran diferencia en ingresos, en rentabilidad, en inversión de IO, de Research and Development, para IoT, para IA y por supuesto en un beneficio significativo para la gente que trabaja ahí. Entonces, o en ese nicho. Entonces, yo creo que ahí son muchas oportunidades y ahí el mensaje para mí es que tienes una oferta diferenciada, que entendió un problema de negocio y que no existe en el mundo. ¿Ok? Por supuesto que es una ventana de oportunidad en donde va a empezar a salir, y aquí me llevo a nuestras clases de
Michael Porter, en donde esto es un rechazo o una protección al ingreso de nuestra industria, porque el desarrollar esto se lleva mucho tiempo y más con una patente. Entonces, ahí hay muchas oportunidades para los especialistas mexicanos que entienden cada nicho vertical u horizontal, pero los verticales son muy claramente identificables, como el caso de Cerditos, para poder llevarlo a cabo en operación o en otras áreas en donde este entendimiento del problema y aterrizarlo con hardware y software, con inteligencia artificial, sí te marca una diferencia, porque hoy el mundo todavía no lo tiene. Probablemente dentro de 5 años va a ser completamente diferente y haya muchas ofertas. Pero esta oportunidad que como país tenemos, que te decía que es como un leapfrog, es para poder entender esas ofertas, desarrollarlas y posicionarlas en el mundo lo antes posible. Claro. Y bueno, hoy por hoy queda claro que la conversación sobre la inteligencia artificial pues ya no gira únicamente en torno a usar solo nuevas herramientas como tú dices, Gemini, ChatGPT, etcétera. El verdadero cambio pues realmente es en justo, o sea, como venimos mencionando todo el capítulo, es en desarrollar nuevas soluciones que responden a desafíos reales. En este caso, como tú pones el ejemplo, Beyond Fat Guardian, a la medición óptima de los cerditos en las granjas. Y quizás esa sea la mejor noticia de todas, ¿no? Que México no solo está participando en esta transformación tecnológica, sino que también ya empieza a contribuir activamente con ella, tal como lo hace hoy por hoy Beyond Technology. Y Sí, y por ejemplo, déjame ampliarte unas cosas. Farm Guardian es una patente registrada, pero también tenemos registros de propiedad intelectual en agentes. Entonces, el tema de agentes en inteligencia artificial es un tema muy interesante porque no puedo negar que hay una euforia de utilizar herramientas como Claude, como Gemini, como ChatGPT, y no quiero mencionar más, pero todas, en donde los grandes corporativos están utilizándola para desarrollar sus modelos estadísticos o sus modelos informáticos. El tema es que al utilizar una herramienta de estas, empezamos a ver algo que vimos hace tiempo en el cloud, que hay cloud público y cloud privado. Hoy la tendencia es ir al cloud privado. Lo mismo es con la inteligencia artificial. En el momento que tú usas herramientas públicas, tu información puede ser susceptible a ser hackeada, a ser revelada, a muchas cosas que hoy las estamos viendo con el cloud. Entonces es muy importante aprender a desarrollar o que te desarrollen tus propios agentes respetando este derecho de autor o de autoría para que se quede en la empresa. Entonces, uno de los mensajes que damos mucho a nuestros clientes es: sí, está padre que tú seas un corporativo muy grande y que ya estés utilizando estas herramientas. Sin embargo, es una IA pública con el riesgo que esto puede tener. No estoy diciendo que siempre va a suceder, pero por supuesto que existe. A diferencia que si lo haces una IA privada, pues es 100% de la empresa y entonces su información no tiene o no corre ningún riesgo. Eso es algo muy importante que hay que entender, no solamente a nivel patente, sino también a nivel agentes que estás desarrollando. claro, para ti, ¿cuál puede ser el mayor reto que pudieran tener las organizaciones ante esto? O sea, puede surgir un poco el temor, justo como mencionas, por la parte de que te puedan vulnerar el sistema de seguridad, pero ¿tú qué le comunicarías a las organizaciones para que no teman de esto justamente? Yo creo que hay que, uno, perderle el miedo. Dos, la IA, si bien es cierto, es un tema que ha venido desarrollándose por mucho tiempo, también es cierto que la implementación no es tan compleja, ¿ok? Si te acercas a las personas que la saben hacer. Entonces, nosotros tenemos un área completa para poder desarrollar agentes a nuestros clientes y hemos desarrollado varias ofertas específicas para nuestros clientes que se quedan con esa propiedad. ¿Ok? Nosotros somos un medio de creación para evitar el uso de estas componentes. Dos, yo creo que hay un rechazo al cambio que es el segundo miedo que tienes que quitar. Y ese rechazo al cambio hay desde el lugar que vas a implementar un agente dentro de tu organización al los rechazos que existen en la sociedad. Y hay que trabajar en las dos áreas. Hay que trabajar en cada uno de los puestos de trabajo en cada organización, pero también a nivel social. Porque repito, si tú no hablas o no empiezas a culturizar
al mercado y felicito a todas las empresas y líderes de opinión que con información real están empezando a culturizar el mercado. Les va a permitir ayudar a que las empresas y la sociedad tengan menos miedo a hacerlo. Y yo creo que es el segundo factor hacerlo. Y el tercero es quitar tus propios miedos de, no, no, es que para hacer esto se requiere mucho dinero, es para hacer esto es muy complejo. La realidad es que no lo es. Y lo peor es que si no lo haces, vas a tener una desventaja en el mercado. Entonces, yo creo que son los 3 grandes temas o los 3 grandes miedos que hay que ir resolviendo como organización. Claro, pues, como lo dices, es necesario que las empresas, pues, empiecen a dar el paso a tanto ser como desarrolladores, a como tener dentro de su propia empresa, desarrollos con patentes de IA. Porque al final esto, pues, representa para ellos, pues, ahora sí que, ahorros económicos, una optimización de procesos, por enumerar algunos, pero si tú pudieras mencionarme algunos de estos beneficios que les da ya a las empresas al momento de tenerlo aplicado para que puedan conocer, no solo la parte como que se vean tecnológicos, que se vean modernos al momento de tenerlo implementado dentro. A ver, esto no es una cuestión de moda, y muchas organizaciones lo han tomado como moda. Tú le preguntas a cualquier director, dice: "Sí, claro, estamos haciendo IA, ya usamos Gemini". No es por ahí, es realmente encontrar esos procesos de negocio, encontrar cómo generas un valor diferenciado, una ventaja competitiva diferenciada para la organización y utilizar la IA para poder presentar esa ventaja hacia el mercado, lo cual te va a ser un punto de diferenciación muy importante contra tu competencia. Entonces, digamos que el nivel de juego en los diferentes sectores del mercado sube a, oye, mi ventaja competitiva o lo que yo considero que puede ser mi ventaja competitiva, la pruebo en un mercado con estas herramientas en las cuales van a salir beneficiados tus usuarios finales. Y esto te debe dar una diferenciación comparativa contra las otras empresas. Entonces, yo creo que ahí está el principal punto en donde el beneficio para una organización es que tu oferta, sea un refresco, sea una silla o lo que tú produzcas, sea cemento, sea cerditos, lo que sea, tenga un factor de diferenciación importante versus tu competencia, ¿ok? Que se refleja, como te decía yo, en los cerditos. Si tú analizas el impacto de Farm Guardian a 3 años en los estados financieros, claramente te da una diferenciación para generar mejores cerditos, mejor carne de cerdo, pero por supuesto también mejorar tus estados financieros, tener mayor rentabilidad y poder seguir invirtiendo para una presencia mundial si es necesario. Claro, aquí hablamos, pues ahora sí que de beneficio completo, tanto de la empresa de manera interna como usuarios finales. Entonces esto se vuelve muy interesante porque claramente entre más desarrollo de patentes de IA haya, más beneficio hay para el ecosistema en general. Es correcto. Así es. Y bueno, para cerrar aquí un poco, cuéntame por favor, Jorge, para ti, ¿qué significa o cómo te sientes tú como CEO de Beyond Technology, empresa dedicada a soluciones tecnológicas, el que México ya se encuentre dentro de ese top 10 de desarrolladores? Híjole, es una pregunta muy interesante porque la organización tiene como principio el que los mexicanos podemos más que cualquier otra persona y no tomémoslo como una parte ufana, ¿no? De presunción. Entonces, hace 12 o 13 años participamos en una asociación que estaba en 5 países y creamos una empresa que se llama Gema Internacional con base en Suiza que permitía o nos permite la administración de dispositivos móviles. Hoy tenemos más de 10 millones de dispositivos administrados en el mundo a través de esta exposición. Y fue al inicio el conjunto de empresas en Australia, China, Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes y nosotros. Entonces, con el devenir del tiempo, al principio, por supuesto que decíamos, oye, pues vamos a aprender mucho. La realidad es de que como empresa mexicana enseñamos mucho, a diferencia de lo que esperábamos en un principio. O sea, nosotros como que pago por ver, pero la realidad es que terminamos enseñando. Y por eso esta empresa terminó
y hoy es 50% de la empresa alemana y 50% de nosotros. Muchos se fueron saliendo porque no aportaban a esta organización. Entonces, en procesos, en tecnología, en capacitación, éramos diferentes a ellos. Y esta empresa ha estado 12 años en el cuadrante mágico de Gartner Group en la parte de administración de dispositivos móviles. Entonces, para nosotros ese fue el primer aprendizaje en donde dijimos, como mexicanos podemos, ¿ok? Lo intentamos, por supuesto que había un montón de rechazo al cambio, miedos, y lo logramos. Y eso yo creo que fue el primer mensaje de decir somos diferentes. A raíz de eso hemos hecho encuestas que hemos compartido con las empresas mexicanas para compartir, valga la redundancia, las experiencias que tuvimos para irnos hacia el mercado internacional. Y hoy tenemos oficinas en México, en Miami, en Madrid, en Dubái, en Islamabad y en Pakistán. Y tenemos operaciones sin oficina en Qatar, en Panamá, en Colombia. Entonces, yo creo que fue el primer mensaje de si queremos, los mexicanos podemos. Y hemos invertido en tratar de apoyar a la empresa mexicana que quiera irse fuerte, con experiencia. Hemos inclusive pagado investigaciones con base en nuestro caso para poder compartirlos con el mercado. Yo creo que hoy con la IA es lo mismo. Hoy ya entramos más seguros en un entorno mucho más específico que son patentes. Y me da mucho gusto que haya un 10% o que estamos en el número 10, perdón, del mundo con patentes como país. Pero repito, deberíamos subir al quinto y fomentar que las empresas mexicanas entiendan que podemos, porque nuestra sociedad es muy capaz y nosotros queremos 100% en la parte mexicana. Entonces, el primer intento fue posicionar la empresa a través de una empresa que formamos con varios en el mundo. Después, el siguiente paso fue Beyond, abriendo oficinas en diferentes partes del mundo. Y hoy es Beyond Technology generando patentes que nos van a posicionar en diferentes nichos con ventaja claramente para los colaboradores de la empresa. Entonces, eso es lo que fomentamos y eso es en lo que creemos y eso es en lo que motivamos a la empresa mexicana con la base de el mexicano por su habilidad, por su capacidad, por su conocimiento que demuestran aquí o en otro país, puede hacer en este cambio cultural por la inteligencia artificial muy fuerte en la sociedad. Claro, recalco mucho la frase que menciona, si queremos los mexicanos podemos, porque es, claro, la base de que hayamos llegado al top 10 en desarrollo de patentes. Es correcto. Yo creo que ese es el punto. Y a veces lo que tenemos que hacer es quitarnos nuestros miedos y nuestros propios fantasmas de, no, es que para ser la número uno del mundo hay que meterle mucho dinero o hay que crear patentes, pero no, se requiere mucha capacidad o un área de research and development muy compleja. No, yo no creo que se trate de eso. Se trata de quitarnos los fantasmas y poder hacer que esto funcione y nos permita posicionarnos de una manera importante en el mundo. Claro, y no tenemos duda de que más adelante tal vez podamos anotar en un quinto, tercer lugar. Ojalá. Mot Eso es yo creo que esa es una labor de nosotros para comunicarlo, pero más es una labor gubernamental de apoyar esta iniciativa para agarrar este momentum y fomentar que los mexicanos, y no tienen que ser empresas, inclusive los mexicanos de manera personal puedan desarrollar y poder llevarlo a cabo y ponerlo en el mundo. Pues muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy dentro de nuestro podcast y compartir tu visión y acompañarnos en este episodio que estuvo lleno de mucho aprendizaje, también mucha historia sobre Beyond Technology, que es valiosísima aprender de cómo es que llegamos y cómo es que aportamos nosotros también como empresa al estar dentro de estos top 10 de desarrolladores de IA. Yo creo que, mi conclusión sería, ya demostramos que podemos hacer una empresa mundial en el cuadrante mágico, en colaboración con otros países del mundo. Ya demostramos que somos una empresa mexicana que abrió oficinas en diferentes partes del mundo y hoy tenemos un buen reconocimiento con clientes importantes en regiones como Pakistán, en donde pues
nos queda muy lejos, son otra cultura, otra educación, otra religión. Y ahora estamos demostrando que podemos desarrollar variables de diferenciación a través de patentes sobre IA que nos debe de dar un beneficio. Ojalá podamos seguir creciendo y haciendo esto y jalar el mayor número de empresas mexicanas. El mercado es muy grande, hay para todos. Nada más que nuestra competencia debe de ser las otras empresas fuera de México, cuando los mexicanos tenemos muchas capacidades, que ustedes los pueden ver, cuando un mexicano se va a Estados Unidos, triunfa, cuando un mexicano se va a Europa, triunfa, cuando un mexicano va a la NASA, triunfa, y eso es lo que hay que seguir fomentando para poder llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que esa es mi conclusión. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente es valiosísimo que al final, pues, si uno quiere, uno puede, como tú bien lo mencionaste anteriormente. Y pues muchas gracias a todos que nos escucharon en este episodio. Les agradecemos estar aquí pendientes de nuestro podcast. Muchas gracias.